13:15 minutos en la AM 530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo, y sin lugar a dudas nos vamos a quedar con el tema que atraviesa la agenda informativa en esta jornada de miércoles, que tiene que ver con que la Cámara de Casación ratificó la condena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua en contra de las 2 veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y para hablar del tema y también de la actualidad política, tenemos en contacto a Eduardo Tonioli, quien es diputado de Unión por la Patria. ¿Cómo estás, Eduardo? Jair Sibel, Julio Martínez te saludan. ¿Qué tal? Buen mediodía a la audiencia. Eduardo, bueno, en principio comenzar con el tema del día, una reflexión tuya en relación a la condena contra Cristina y a la idea de la proscripción política. Digo, venís del movimiento peronista, venís de la lucha por los derechos humanos, el movimiento peronista conoce de proscripciones. ¿Qué reflexión te nace al enterarte de esta noticia? Bueno, era previsible. Hornos, Borinsky, Barreto de Beña son 3 jueces declaradamente macristas, ¿no? Que comían asado, jugaban al pádel con Macri, y que son parte de una patota judicial que se operativiza en función de los intereses de ese sector político y económico, ¿no? Así que era previsible, es un fallo de carácter político, donde se condena sin pruebas y con un claro sentido proscriptivo a Cristina Fernández de Kirchner. No mucho más que eso, que repudiarlo y por supuesto solidarizarnos con la compañera, ¿no? Eduardo, ayer hubo actividad en el Congreso de la Nación y la verdad es que el saldo no fue favorable para el peronismo. ¿Nos contás un poco qué se discutía y qué fue lo que pasó finalmente? Básicamente había una sesión convocada por una parte de los bloques de la oposición, de Unión por la Patria, Encuentro Federal, uno de los bloques del radicalismo y algunos otros bloques más chicos, con el objetivo de, por un lado, regular la figura del decreto de necesidad de urgencia, una figura que ha sido utilizada hasta el paroxismo por parte de la gestión Milei, que muchas otras veces en nuestra historia reciente, del 94 en adelante, ha sido utilizada, pero que en el caso del actual gobierno, directamente, no tanto por la cantidad de decretos de necesidad de urgencia, sino por su profundidad. Hay uno solo de ellos, por ejemplo, el de DNU 70-2023, directamente configura una herramienta casi de carácter constituyente en lo que establece claramente la Constitución, que es un uso excepcional en casos muy específicos y que requiera, en caso de que esto se apruebe, porque si bien la sesión se cayó ayer, está convocada para la semana que viene, y más temprano que tarde entiendo que vamos a terminar aprobándolo, porque hay una fuerte mayoría que pretende hacerlo. Pretende eso, ponerle un límite y establecer la necesidad de la aprobación por parte de ambas cámaras del DNU para que esté efectivamente vigente, ¿no? Que exista la voluntad expresa en las 2 cámaras. ¿Y qué falló ayer, Eduardo? Porque si uno se pone a hacer las cuentas a la previa, tenías 99 por lo menos de Unión por la Patria, o más de 90 de Unión por la Patria, tenías el bloque de Martín Lustó, que tiene al menos 12 diputados, se pensaba incluso que Cobos podía acompañarlo, tenías incluso al bloque de Miguel Ángel Pichetto, que en una mayoría importante estaba de acuerdo con dar este debate. ¿Qué pasó y qué pasó sobre todo al interior del bloque de Unión por la Patria? Básicamente pasó que el gobierno nacional abrió una instancia de negociación con los gobernadores, instancia que hasta ese momento había sido infructuosa para los mandatarios provinciales. Les prometió una reunión de la Comisión de Presupuesto para este jueves, es decir, para mañana, que en esa reunión se iba a dictaminar el presupuesto nacional, incorporando, por supuesto, los reclamos, los pedidos de los gobernadores que están de alguna manera interesados en que el Estado Nacional cuente con presupuesto para que no sea reconducido el presupuesto actual.
y con esa herramienta condicionó a esos gobernadores, en algunos casos los presionó, en otros casos acordó o avanzó de mutuo acuerdo en intentar restarle brazos a esa sesión, ni más ni menos. Y esto impactó en los distintos bloques, también en el bloque, hay que decirlo, de Unión por la Patria, ¿no? Claro, ¿y qué reflexión te genera esto? Digo, sobre todo cuando uno piensa que el peronismo debería ser un país con una mirada federal y no con una ética provincialista, ¿no? De vecinalismo, de terruño, que parece que es lo que prima a veces en la decisión de ciertos gobernadores. Digo, nadie omite que es una situación muy compleja la de llegar la administración provincial, pero lo hemos visto en el caso de Sáenz, el gobernador de Salta, lo hemos visto en el caso de Pasalacua en Misiones, lo hemos visto en el caso de Jalil ayer en representación de Catamarca, lo hemos visto, el primero pionero en ponerse una peluca y cogobernar con el mileísmo fue el gobernador Osvaldo Jaldo en Tucumán. Digo, ¿qué te genera vos como peronista cuando ves a tipos que fueron elegidos bajo la bandera de un país federal venderse, lo voy a decir así y me hago cargo de estas palabras, a precio de oferta al primer postor en discusiones que son profundas? Digo, acá no estamos discutiendo una ley cosmética, estamos discutiendo si el gobierno puede gobernar por decreto o no. ¿Qué reflexión te dispara cuando ves estas situaciones, Eduardo? Por supuesto que no estoy de acuerdo, por supuesto que creo que incluso hasta en términos pragmáticos, frente a un gobierno que además de llevarse puesto los ahorros, los ingresos de los trabajadores, de los jubilados, de los sectores que menos tienen, está llevando puesto las economías regionales y también está condicionando fuertemente a los gobiernos provinciales y a los municipios, queriéndolo hacer cargo a esos estados subnacionales de la política de ajuste y de transferencia de recursos que está llevando adelante, me parece que no es negocio por ningún lado, ¿no? Porque más temprano que tarde va a colisionar hasta la misma mirada provincialista, ¿no? Más reducida a la que hacía referencia con un gobierno de estas características. Es pan para hoy y hambre para mañana, entregarse a los designios del presidente de la Nación. De todas maneras, me gusta hacer mucho más hincapié en que si hay alguien que se vende es porque hay alguien que está comprando, ¿no? Sí, y claro. Este gobierno ha mostrado que no tiene escrúpulos a la hora de comprar voluntades de todo tipo. En algunos casos, con negociaciones que aparentan ser mucho más explicables, de alguna manera, porque de eso se trata cuando hay un gobierno provincial sentado en una mesa de negociación, aun cuando pueda no compartirlo, con el Ejecutivo Nacional, pero han sucedido otros hechos que directamente dan cuenta de situaciones que rozan o que directamente podemos caracterizar como de corrupción, ¿no? Hablo de repartos de embajadas, de cargos públicos, diputados que terminan comiendo un asado mientras los jubilados se cagan de hambre, etcétera, ¿no? Un asado en Olivo con el presidente de la Nación festejando no sé qué. Entonces, me parece que estamos en un momento muy complejo que vive la Argentina. El gobierno gasta cuenta, el gobierno se jacta de llevar adelante lo que ellos llaman el ajuste más importante en la historia de la Argentina y de la humanidad, y por debajo hay hombres y mujeres que la están pasando mal, que la están pasando muy mal. Se equivocan quienes desde alguna gestión provincial creen que lo que le pasa a los habitantes de su provincia no le pasa a la provincia y que lo único que tiene que cerrar son los números de la gestión provincial. Tienen que cerrar los números de las gestiones provinciales, pero también tienen que cerrar los números de los habitantes de esos territorios que en este momento y con producto de las políticas de hambre, de ajuste y de entrega nacional la están pasando muy mal. Totalmente, estamos hablando con Eduardo Tonioli, diputado de Unión por la Patria. Última que te hago, Edu, para no abusar de tu tiempo, representás a la provincia de Santa Fe, sos parte del movimiento Evita, muy vinculado a los sectores populares, a los sectores más golpeados de nuestra patria. ¿Qué venís viendo en relación a la situación en los barrios más pobres de nuestro país? ¿Cómo viene impactando la crisis de un gobierno que festeja un número de inflación, pero por el otro lado tiene un número récord de pobreza? Una cosa va de la mano a la otra. Este gobierno ha decidido querer ordenar, como dicen ellos, la macro, secando la plaza, ¿no? Llevándonos a una brutal recesión. Y no hay una sola medida de todas las que plantea el gobierno, ni de lo que propone a través de el presupuesto para el 2025,
que tenga visos de ser una herramienta que reactive la economía. No hay una sola de esas medidas que vaya en ese sentido, y eso es preocupante. En los barrios lo que está sucediendo, yo puedo dar fe de lo que pasa en los barrios de Rosario, en los barrios de Santa Fe, en los barrios de las distintas localidades del interior de mi provincia, y hay una parte importante de la población que la está pasando muy mal, básicamente porque se trata de una porción de nuestro pueblo que no tiene, como no tenía antes, trabajo formal, pero antes, de alguna manera u otra, se la podía rebuscar con la changa, ¿no? Hoy, producto de que los trabajadores formales, integrados, ya no tienen un resto a fin de mes, un ahorrito que les permite invertir para arreglar el jardín, para pintar la casa o para hacer lo que fuera, esa changa desapareció de la faz de la tierra. ¿Y qué pasa? Lo que pasa es que se van acrecentando las colas en los comedores populares, que por otra parte ya no reciben ayuda, por lo menos del Estado Nacional, y ayuda muy dispar recibe de los estados provinciales y municipales. Este es un escenario de una enorme complejidad, donde hay un gobierno que intenta retrotraer la situación a la previa a diciembre del 2001, cuando en la Argentina no existía más que una red de contención de carácter social, pero no había red de contención por parte del Estado, no había ningún aporte del Estado en ese sentido. Después del 2001 nace lo que de alguna manera terminó siendo ese entramado que en distintas crisis permitió, mal que mal, pilotearla. Hoy hay un intento explícito de destruir esas redes. Las redes sociales, populares, siguen existiendo y es lo que en última instancia va a permitir que salga adelante una parte amplia de nuestra población, ¿no? Gracias, Eduardo. Siempre interesante escucharte y volveremos a consultarte desde acá, desde la Radio de las Madres. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Escuchábamos a Eduardo Tonioli, diputado de